Padre amado, recibe la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Sabemos que proviene de ti, Señor, que tú permites, Señor, que nos podamos congregar. Padre, hay muchos lugares, Señor, donde se están reuniendo y están invocando tu nombre. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que tú guardes cada punto de reunión, Señor, cada punto donde se congregan para bendecirte y para exaltarte. Señor, mucha gente tiene la fe y la esperanza en ti, Padre. También hay gente, Padre, que aún está padeciendo la enfermedad. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú traigas salud sobre sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, por quienes no pueden estar aquí, Señor, también por motivos de salud, Señor, por quienes han enfermado, quienes están pasando un momento de crisis, o quienes son vulnerables, Señor, personas de la tercera edad, o bebés, mujeres embarazadas. Por cada uno de ellos, Señor, te pedimos por sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Y Padre, ya que estamos aquí para alabarte y para exaltar tu nombre, queremos poner en tus manos esta reunión. Te pido especialmente por sabiduría, Padre, que tu palabra llegue a cada corazón. Gracias por cada persona, Señor, en las redes sociales también. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias ahí en su lugar, donde están escuchando este mensaje, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Dios los bendiga. Qué gusto poder estar en la casa del Señor. Hoy el pastor Reinaldo y la pastora Patti fueron a un tiempo de enseñanza y de oración en la iglesia Vivo por Jesús con el pastor Rey Jr. Entonces pues nos vamos a quedar aquí escuchando el mensaje que Dios tiene. Pero ¿quién tiene la seguridad de saber que hoy Dios tiene algo preparado para su vida? Amén. Pues la mitad levantó la mano, pero a ver otra vez, porque a lo mejor no vi bien. ¿Quién tiene la seguridad de saber que va a recibir algo, amén, de Dios para su vida? Él dice que al que Él viene, Él no lo echa fuera. Entonces eso ya es un regalo enorme, que Dios no te eche fuera. Segundo, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú le buscas con sinceridad, el solo hecho de buscarle ya tiene para ti un galardón. Un galardón es un regalo especial, como un regalo real, o como por un honor. Y Dios tiene ese regalo para ti. Yo quiero pedirte, por favor, que abras tu Biblia en Josué, capítulo 1, y vamos a leer un poquito de lo que sucedió después de la muerte de Moisés. Ahí en casa esperamos que estén escuchando también y estés seguro que Dios va a darte algo para tu vida y que vas a recibir. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si no lo tenías subrayado, pues esta es una promesa vigente para tu vida en el día de hoy. Anótala, ponle fecha y cada vez que lo veas recuerda que así como Dios estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él está contigo el día de hoy, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, amén, en donde quiera que vayas. Si estás en tu casa, Él está contigo. Si estás en el colegio, Dios está contigo. Si estás en el trabajo, Dios está contigo. Si estás en el mercado, en el doctor, si estás para descansar en tu cuarto, tu habitación, Dios está contigo. Cuando una palabra se repetía en una misma escritura un par de veces, denotaba una importancia especial, denotaba que era algo que el Señor quería hacer un énfasis. Y cuando algo se repetía 3 veces o más, implicaba en sí mismo que era sumamente importante. Por eso aquí encontramos que 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero también Dios le dice a Josué una palabra muy hermosa. Le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y después, si leemos un poquito más adelante, dice en el versículo 9. Mil gracias, hermano. ¿Me regalas un poquito de monitor 1, por favor? Gracias. Versículo 9 dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, recuerdo la semana anterior que el pastor en su enseñanza decía que la palabra no temas se encontraba 365 veces en la Biblia, lo cual, pues bueno, yo dije, pero pues ¿cuántas veces no le dijo a la gente no tengas temor? Yo pensaba que eran más y me fui a buscar, investigar un poquito y así específicamente la palabra no temas sí efectivamente está 365 veces. Y pues el Señor aquí a Josué le está diciendo que la promesa especial por el cual él puede conquistar y hacer todas estas cosas, encontrar prosperidad, se encuentra en meditar la palabra de día y de noche. No le dice: hazte una serie de ejercicios no sé si han visto un programa en Discovery donde entrenan soldados de élite y que los meten hasta montañas, les tapan la cabeza, les dan como unos castigos para ver hasta dónde soportan, ¿no? Dios no le dice esto a Josué. Pudiera habérselo dicho: pónganse a marchar para que se pongan bien macizos los soldados. No lo hace así. Entonces le dice: concéntrate en meditar la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque la meditación de la palabra tiene una consecuencia muy favorable en la vida del creyente, que es el que la fe empiece a madurar. Dios nos ha dado una porción de fe desde que nacemos. El ser humano tiene la capacidad de la fe. Quien decide ser un no creyente, un ateo, o quien decide ser un agnóstico, lo decide por sí mismo. No significa que no tenga la capacidad de creer en Dios. Muchas veces, y la mayoría de las veces, la gente que se jacta de un ateísmo realmente es gente que en alguna ocasión puso su esperanza en Dios sobre alguna situación específica, y al no recibir una respuesta como él esperaba, se enoja con Dios y dice: pues si yo le pedí y no me respondió, pues no existe. Entonces, en el caso de Josué, Dios le está diciendo: mi palabra te va a dar prosperidad. No es malo ser próspero. Lo que es malo es amar más la prosperidad que el lugar de Dios. Eso
pues es lo que Dios nos pide que nos guardemos en nuestro corazón. El Señor Jesús le dijo constantemente a sus discípulos que no se podía amar a Dios y a las riquezas. O se ama a Dios o se ama a las riquezas, porque en algún punto van a chocar y pues va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro. También Dios le dice a Josué que estará con él. Algo que Josué tenía como una virtud y que aparece en el libro de Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe es precisamente el hecho de que Josué era un hombre de fe. Voltea a ver a alguien cerca de ti, dile como tú, manito, o si es mujer, dile como tú, manita, ¿verdad? En Centro de Vida, familias de fe, amén. Y sabes, Josué era un hombre de fe. Josué fue, junto con Caleb, de los 12 príncipes que fueron enviados a la tierra prometida. Aunque había cosas maravillosas en tierra prometida, cuando regresan los 10 espías dicen, sí, está muy bonito, pero es una tierra de gigantes, tierra de guerreros, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Pero Josué y Caleb dijeron, no, Dios nos va a dar la victoria y los vamos a pisotear y vamos nosotros a ganarles como pan comido. Es algo que no va a ser difícil para Dios. Ellos tuvieron fe y ellos conquistaron. Josué conquistó 31 reyes en la tierra prometida. Josué, cuando Moisés subía a adorar, Moisés tenía la orden de parte de Dios que nadie debía estar en el monte, ni siquiera los animales, porque podían morir ante la presencia de Dios. Y cuando subía Moisés a adorar, dice la palabra que quien iba al lado de él, siempre su siervo era Josué, y él se quedaba en la entrada del tabernáculo, algo así como los servidores que están en la entrada recibiéndonos con gusto, dándonos un saludo, cuidando que pues nada extraño se meta o que los carros estén bien. Josué se quedaba cuidando a Moisés, porque Moisés ya era una persona entre 80 y 120 años, tal vez unos 100 años, pues le ayudaba, ¿no? Era su servidor, pero aparte de ser su servidor, él sabía, no me conviene quedarme ahí abajo, prefiero mejor aquí disfrutar la presencia de Dios. Y la fe de Josué se fortaleció, de tal manera que Josué fue obediente. Todo lo que Dios le dijo a Josué, Josué lo hizo. Y Dios le dio grandes victorias. Algo que tenemos que aprender de esto y que va a ser parte del mensaje central es que esa fe nos permite a nosotros poder saber y tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Con la fe nosotros podemos estar convencidos de que Dios está aquí. Una de las quejas que la gente siempre tiene, estaba diciendo un poquito, Huguito, por favor. Una de las quejas que siempre tiene cuando le va mal a la gente es precisamente la duda de saber, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué me pasó esto a mí? A mí me sucedió esto en una tragedia, un accidente muy aparatoso donde murieron familiares, y lo que me hizo a mí entrar en un estado de shock. Y no sé si recuerdan un canto de alabanza que dice: mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Y yo de repente escuché de fondo esa alabanza que estaba y me enojé, o sea, en mi corazón exploté en un enojo, en una ira contra Dios. ¿Por qué si estás aquí nos pasa esto? ¿Por qué si mis papás te sirven? ¿Por qué si te creemos, si oramos a ti para que nos guardes, nos protejas, nos suceden estas cosas? Y me enojé 2 años con Dios, 2 años de mi vida, me aparté
del camino del Señor Jesucristo, hasta que nuevamente le pedí perdón. No fue culpa de Dios. Yo le puse ese atributo o esa carga a Dios, porque era una parte de mi enojo y una parte del luto, que pues está como parte de negación y después una culpabilidad. Entonces, en el caso de la gente pasan muchas aflicciones, pasan muchos problemas, y a veces hasta la misma familia alrededor o los amigos se burlan. Pues no, que muy cristiano, ¿dónde está tu Dios? Pues no, que Dios te ayuda, no, que Dios te provee. Pero el ser un hijo de Dios no significa que no tengamos problemas. El Señor Jesús lo dejó claro diciendo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Y encontramos que hay distintos personajes que tienen un grado de fe y un grado de confianza en Dios, al punto que fueron llevados a lo más bajo, y ellos se mantuvieron firmes en su fe. Y estoy hablando en el caso específico de José, el soñador. Le fue mal en su vida desde jovencito, fue golpeado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue encarcelado durante algún tiempo, y Dios lo guardó. Pero en todo esto José no renegó. Vemos en el caso de Job que él perdió todo, absolutamente todo. Perdió hijos, perdió sus propiedades, perdió su salud. Pero en todo esto él mencionó una frase que dice: recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Él pensaba que era de Dios, porque la gente le decía: oye, a lo mejor tuviste un pecado, o confiesa tus transgresiones, por eso te está yendo mal. No, el asunto no fue ni Dios, ni el asunto fue Job. El asunto fue Satanás, que quería hacerlo, maldecir a Dios. Entonces él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Entonces, en todo esto, cuando nosotros pasamos una circunstancia similar, nosotros al tener un depósito de fe en la palabra, podemos confiar que eso no es el fin último de un hijo de Dios. Pasas un momento triste, ok, podré pasar un momento triste, pero no significa que estoy condenado a la tristeza. Pasas un proceso de salud, ok, paso una situación de salud, pero no significa que la enfermedad se va a gloriar de mi vida, ni me va a hacer hablar mal, ni proferir contra mi Dios. En la economía sucede lo mismo, pero Dios nos enseña en el libro de la carta a los Romanos que sea cual sea la circunstancia que te suceda, dice en Romanos 8 que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo lo que pasas. Incluso hay personas quienes pasaron orfandad, hay personas quienes pasaron por un despido injustificado, hay personas quienes pasan por un proceso de salud o viudez. Y sabes, en todo esto, aunque es difícil atravesar una circunstancia así, la verdad es que Dios nos sustenta siempre de su mano si nosotros confiamos y tenemos la seguridad de los versículos que te mencionaba, que como estuvo con Moisés, está con nosotros. Y como dice en el versículo 9, que no estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de algo que no vemos. Y a veces, pues no falta quien diga: pues yo quiero ver a Dios, pues para creer más, para tener más seguridad en mi fe, ¿no? Señor, déjame verte. Sin embargo,
Si en toda tu vida físicamente no vieras a Dios, pues no significa que Dios no exista. Alguna vez un hombre, pues preparado en la ciencia, médico, y pues él me dijo estas palabras: ¿sabes qué? Pues ayúdame a comprender, a saber que está Dios. ¿Cómo me puedes demostrar que está Dios? Y lo que se me vino a la mente para poderle decir esto es: mira, nosotros, nuestra vista natural nos permite captar la luz alrededor de nosotros, y el reflejo de la luz en los objetos entra, hablándole en sus términos de doctor, ¿no?, por el nervio óptico hasta la región del cerebro de la vista, la interpreta y nos hace ubicarnos en el espacio junto con el oído, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí en mi celular quiero hacer una llamada? Para poder hacer una llamada, el teléfono necesita recepción. Si tú me dices que los rayos de la recepción, no sé cómo se llaman esos rayos, ¿no?, o esas ondas, no están presentes, perdón, yo te diría: no están porque no las puedo ver. Y pues ayúdame a comprenderlo porque no lo veo. Los infrarrojos, por ejemplo, el rayo infrarrojo, los rayos ultravioleta, los rayos gamma. Hay fotografías del universo, de galaxias hermosas. Recientemente, el año pasado, tomaron por primera vez la fotografía de un agujero negro, y todo tiene que ver con cierto tipo de rayos, con sonidos. Ahorita en este momento hay sonidos ultrasónicos que nosotros no escuchamos, pero están las ondas del radio. Acá, pues no a 1 kilómetro está el estéreo Milet, ¿no? Y están aquí, pero no los vemos. ¿Qué necesitas? Necesitas un receptor que te permita ver o escuchar eso que está sucediendo. Y le dije: para que tú puedas también comprender lo que es Dios. Dios dice en la Escritura, en Juan 4, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por Juan 4:24, si lo buscas, Hugo, dice: y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, estoy seguro que si lo vieras en su realeza, como lo vio Ezequiel o como lo vio Isaías, dice que ellos cayeron postrados, ¿no?, y adoraron. Incluso Isaías temió por su vida porque dijo: yo soy hombre pecador y pues me voy a morir. Pero dice la palabra: Dios es espíritu, y para que tú lo puedas ver o saber que Él está, pues necesitas la recepción correcta, que precisamente es la fe, creer. Hubo distintos hombres en la tierra, y hay algunos ejemplos que quisiera compartir con ustedes, de personas que tuvieron un encuentro con el Señor y algo interesante sucedió con ellos. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 2. Yo te voy a pedir que solamente lo anotes. Por el tiempo voy a parafrasear la historia. Pero en Mateo capítulo 2 vas a encontrar la historia de los magos de Oriente que vienen a adorar al Señor y se acercan con Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Herodes tuvo temor porque él pensaba, pues él sabía las profecías, y él pensaba: me van a quitar el trono, la gente se va a emocionar de que hay un nuevo rey del linaje de David y me van a quitar el reino. Y Herodes les dice: vayan, adórenlo, y cuando lo encuentren, regresen para decirme dónde están, para que yo también vaya a adorarle. La intención de su corazón no era ir a adorarlo, la intención de su corazón era ir a matar al rey de los judíos que había nacido. Entonces, en sueños, los sabios de Oriente reciben de parte del Señor el mensaje de que no regresen con Herodes, que se vayan por otro camino. Y se van.
Pero Herodes, cuando se ve burlado o se siente burlado porque no regresan los sabios de Oriente, le pregunta, manda llamar a los estudiosos, a los doctores, a los fariseos de ese tiempo, los manda llamar y les dice: ¿dónde debería haber nacido el rey de los judíos? Y ellos respondieron: en Belén de Judea, porque está escrito y menciona la profecía. Entonces se enfurece Herodes y manda matar a todos los niños menores de 2 años en la zona. Dios le anticipó a José que saliera, él huyó a Egipto y pues bueno, de esta forma Dios guardó la vida del Señor Jesús. Pregunta: ¿por qué si los escribas, por qué si los fariseos de ese tiempo sabían dónde iban a ser, sabían las escrituras, las profecías y todo acerca de la venida del rey de los judíos, por qué no fueron a adorar ellos al Señor Jesús? ¿Quiénes estuvieron en el tiempo donde Jesús estuvo, pues aquel lugar de Belén? Eran los pastores. Según la tradición, en las pastorelas, ¿no?, o en los nacimientos, pues nos ponen a todo, ¿no?, hasta los 3 reyes magos, ¿no? Eso fueron tiempos distintos. O sea, en el tiempo del nacimiento fueron ángeles y pastores, y los magos llegaron ya después en su caravana. Por eso es que mandó matar a niños menores de 2 años. Y por otro lado, pues Jesús esa noche no hubo lugar en el mesón. No es que fuera tan pobre José que tuviera que siempre vivieran en el pesebre, en el establo, ¿no? Simplemente esa noche coincidió que todo estaba lleno, pero era para que se cumpliera la profecía. Estos hombres sabían la palabra, pero pudiendo estar con el Señor Jesús, no estuvieron ahí. Lo cual nos muestra que el que conozcamos palabra no es, ¿cómo decirlo? No es necesario que el conocimiento sea relativo a la fe. Conocer, dice la palabra, que la mucha palabra mata el espíritu. El espíritu vivifica. ¿Qué necesitamos cuando leemos la palabra? Necesitamos revelación del Espíritu Santo para saber que aún un solo pasaje de la Escritura puede tocar tu vida para siempre. Un solo pasaje. También hubo otra historia. Le voy a pedir que busquemos en Juan 20, en el 27. Dice la Escritura que el Señor resucitó, se le presentó a las mujeres, se les presentó a los discípulos, y justo uno de los discípulos, que se llamaba Tomás, llega al lugar y ya todos reconocieron al Señor Jesús. Ya todos estaban felices porque el Maestro había vuelto. Pero Tomás, que es conocido como el incrédulo, un poquito antes, por favor, Huito, en el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. 27. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En el pasaje de Lucas, esta historia, Tomás dice: hasta que yo no ponga mi dedo sobre sus heridas en las manos y en la herida de su costado, voy a creer. Por eso Jesús le dice: no seas incrédulo. ¿Qué significa incrédulo? Que no crees, o alguien que no cree. Tomás pasó 3 años y medio conviviendo con el Señor Jesús. Con ese tiempo y pasando día y noche, no solamente visiblemente puedes saber quién es alguien, sino también el solamente escuchar su voz te permitiría saber que alguien está aquí. En el caso de Tomás, él le costó, aun aunque lo tenía de frente,
no pudo creer que era el Señor Jesús. Dice la Escritura en Lucas 24:13, es la historia de después de la crucifixión, que iban dos de los discípulos que pues se regresaron a sus casas y estaban muy tristes porque ya el Señor Jesús había muerto. Y en ese pasaje esos discípulos van caminando hacia su aldea que se llamaba Emaús, que son como 12 kilómetros, no está lejos, es como caminar 2 horas, como si caminaras de aquí a San Mateo Atenco. Y pues van caminando y van muy tristes, y de repente el Señor Jesús, estoy parafraseando, si puedes ir poniendo los pasajes, Huguito, mientras lo digo. El Señor Jesús se les acerca y les saluda y les dice: ¿por qué están tristes? Ellos dicen: pues porque nosotros creíamos que porque murió un profeta del Señor, y nosotros creíamos que Él era el rey de los judíos, o el Mesías, el rey que Dios había enviado, pero pues ya vimos que no fue así. Y el Señor Jesús les empieza a hablar a todos ellos de las profecías desde Moisés hasta Malaquías acerca de la venida del Hijo del Hombre, para que ellos creyeran. Entonces, cuando ellos van escuchando, de repente un velo les es quitado de su entendimiento y ellos saben y reconocen: es el Maestro. Y justo cuando ellos reconocen: es Jesús, el Señor se les desaparece, ya no estaba con ellos. Entonces ellos se fueron y se quedaron con ese gozo y con ese ánimo de saber: sí resucitó, sí vive, aunque en ese momento no le pudieron reconocer. Hubo otro hombre que se llamó Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, la historia de Saulo la encontramos en Hechos capítulo 9. Él era un hombre muy religioso. Él se describe a sí mismo fariseo de fariseos, instruido en por así decirlo, como lo que fueran las universidades o los colegios de enseñanza o instituto fariseo, pues eran discípulos, ¿no?, de diferentes fariseos. Él decía: yo me instruía a los pies de Gamaliel, y era celoso de las escrituras, celoso del judaísmo, de la iglesia, era perseguidor. Él conseguía cartas y permisos para perseguir a los cristianos y condenarlos a muerte. Él era un hombre muy celoso de su religión. Dios no quiere de ninguna forma que tú interpretes tu relación personal con Él con una religión, porque una religión, mientras una persona esté más apegada al dogma o a la enseñanza, esté muy apegado a las normas, a las reglas, lo hace sentir en su corazón orgulloso, lo hace sentir en su corazón que por sus propias virtudes, por su propio esfuerzo, él está siendo salvo. Y la verdad es que por mucho que nos esforcemos, sin la gracia de Cristo no hay salvación. Porque el que transgrede una ley, un mandamiento de la ley, transgrede toda la ley. No hay forma de que por la ley podamos ser salvos. Solamente la gracia de Dios. Entonces Pablo, él creía esto, que por la ley era salvo, que por la ley estaba bien delante de Dios. Y en este camino a Damasco, dice la palabra que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, con la vida, tuvo un encuentro con el Creador del universo. Y cuando el Señor se le manifiesta, a él no le queda otra cosa más que caer al suelo
y decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo pensaba conocer a Dios, pero cuando Dios se le presenta, bueno, Pablo en ese tiempo se llamaba Saulo, pero cuando se le presenta a Dios o el Señor Jesús, no sabe quién es. Y mucha gente conoce la historia de Jesús. Tenemos vacaciones gracias a la religión. ¿Por qué? Pues bueno, la Semana Santa pues nos dan 2 semanitas, ¿no? O una semanita. Y en diciembre pues nos dan también una semanita porque vas a celebrar la Navidad. Y ponen sus nacimientos, en la escuela hacen las representaciones, las pastorelas. En televisión nacional sale la crucifixión, ¿no? El Via Crucis y pues Iztapalapa es el ojo es el ombligo de México en esa semana. Pero de los 130 millones de mexicanos, ¿cuántos verdaderamente puedan decir: yo le conozco, yo sé quién es Él, es mi Padre, está conmigo, me ama, me cuida, lo escucho? ¿Cómo lo escuchas? Aquí en su palabra. Lo veo. ¿Cómo lo ves? A eso voy. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1: puestos los ojos, 12 de 1 o 2, déjense los busco por favor. Dice la escritura: puestos los ojos en Cristo. 1, 2, gracias. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate, el capítulo anterior te habla de fe, Hebreos 11, y en el capítulo siguiente te habla de que pongas tus ojos en Jesús. Y a veces, de verdad, en mi corazón, cuando las circunstancias permiten que bendiga a alguien, me recuerdo las palabras del Señor Jesús en Mateo 25:35, que dice: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me cubriste, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y viniste a mí, fui forastero y me recogiste. Entonces le preguntarán y le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, o enfermo o encarcelado y vinimos a ti, o forastero y te recogimos? Y el Señor les responderá: por cuanto lo hicieron a estos, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y teniendo la oportunidad de bendecir, a veces hay gente que te puede estirar la mano para recibir una bendición de ti, y tú por decir: no, quién sabe si, bueno, no tú, alguien dice, quién sabe en qué se lo va a gastar, y esos hondureños, ¿no?, que ni frijoles quieren, y nada más vienen a quitarnos nuestros trabajos, nada más vienen a puro delincuente. Pues sí, si alguien venía delinquiendo pero recibe a Cristo aquí en México, gloria a Dios. Pero ¿nunca te has puesto a pensar que posiblemente uno de ellos era físicamente el Señor, solamente pensando cómo ibas a responder tú, cómo le ibas a recibir? Un pastor en una predicación, con eso estoy concluyendo, fue invitado a compartir la palabra y se vistió de vagabundo. Yo creo que hasta ni se bañó ni se rasuró en toda la semana, y se puso a la entrada de la iglesia y pedía dinero, le pedía a la gente, y la gente se metía, pasaba, lavaba y todo, y quería pasar, y lo sentaron, lo dejaron pasar, pero pues bien sentadito y como con 4 ujieres
hasta atrás, esperando a ver qué reaccionaba, cómo reaccionaba. Y de repente dice, bueno, el pastor dice, pues tenemos un invitado especial. El pastor ya sabía, el pastor de esa iglesia, y lo dejó hacerlo, nada más quería ver cómo reaccionaba la iglesia. Tenemos un invitado especial, el pastor que nos visita de tal ciudad, y pues vamos a darle un fuerte aplauso. Y todos volteando donde estaba, y de repente se para aquel hombre vestido de indigente y pasa a compartir, y les metió una ¿cómo se dice? Una reprensión tremenda, porque eso lo hizo un hombre físico. Pero nosotros, la gente en la cárcel, ahí está el Señor Jesús. Jaimito Guerrero le decía a su esposa de Fundación Emanuel, ya me voy, amor, me voy a ver a mi amigo Jesús. Eso impactó mi corazón, y cada vez que yo voy a las prisiones le digo a mi esposa, ya me voy, amor, voy a ver a mi amigo Jesús. Y lo mismo, pues a lo mejor no está Jesús físicamente, pero Jesús está en todos ellos. Está en la abuelita, en la viuda que te pide un apoyo, en el que está enfermo en el hospital, en el que tuvo que dejar sus tierras por violencia, por guerra, por lo que haya sido, pero que está pidiendo una misericordia. No es dejaron familia, dejaron todo. Ahí está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está aquí en su palabra, donde podemos escuchar su mensaje. Su mensaje es vigente todos los días. Y Él te dice que pongas tus ojos en Él, y que en la misma manera en la que le dijo a Josué, estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo a donde quiera que vayas. Así te dice también en el día de hoy. Pero ten fe, ten confianza y madura tu fe. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, te agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos das de haber escuchado este mensaje. Señor, perdónanos si en alguna ocasión tal vez tú te manifestaste a nosotros y no nos dimos cuenta, o no nos percatamos, Señor. A lo mejor pensábamos conocerte, como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez como Saulo, que pensaba y era celoso era celoso de la doctrina judía, era un fariseo de fariseos, pero Padre, él cuando tuvo un encuentro contigo no te reconoció. De la misma manera queremos pedirte, Señor Jesús, que a nosotros no nos suceda así. Queremos conocerte en tu palabra, queremos conocer tu voz al escuchar tus palabras de amor. Y cuando veamos a alguien, Señor, en una necesidad, en una prisión, pedimos por ellos en el nombre de Jesús. O en un hospital, Señor, te pedimos, Padre, que nuestro corazón no se quede estático, Señor, que siempre tengamos algo con que bendecir a la gente que está padeciendo, Señor. Dios, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Recibe la gloria y la honra para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.